Como parte de este aniversario, hemos organizado jornadas para festejar el camino recorrido y los logros alcanzados, otras para agradecer a los socios y aliados que nos han acompañado a lo largo de todos estos años y otras como esta, para el análisis y la reflexión académica sobre los nuevos desafíos que enfrentamos. Es por esta feliz circunstancia que este año hemos organizado no una, sino 2 conferencias anuales. La primera conferencia anual que nos reúne esta tarde nos ha tocado el honor de ser inaugurada por el doctor Francesc Pedró. El doctor Pedró trabaja en el sector de educación de la UNESCO en París desde el 2010, donde lidera el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, estudios comparativos internacionales, actividades de desarrollo de capacidades y políticas docentes, y la línea de trabajo sobre tecnología y educación. Con anterioridad trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativa CERI de la OECD, donde como analista político fue responsable de proyectos como Teaching and Learning International Survey, conocido como TALIS, The New Millennium Learner Project, que también dirigió las revisiones de investigación educativa en los países de la OECD, y el proyecto sobre innovación sistémica en educación. Es catedrático de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Pompeu Fabra, donde se ocupó de la dirección de su programa de calidad. Y previamente fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por Internet. Su producción intelectual y profesional es prolífera en cantidad y en relevancia, y sus libros más recientes, y con esto quiero decir de los últimos 2 años, se titulan Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational Performance in PISA, Inspired by Technology, Driven by Pedagogy, estos 2 del 2010, y más recientemente, hace apenas un mes, Connected Minds. Pedró nos ha planteado para esta tarde un tema ambicioso pero extraordinariamente relevante: las tecnologías en educación, logros y retos para el futuro. Para abordar un tema como este, Pedró ha hecho un gran recorrido de análisis y estudio, el cual inicia con las preguntas más básicas. ¿Por qué es importante la tecnología en la escuela? ¿Cuáles son las razones económicas y sociales? ¿Cuál es el cambio cultural que enfrenta la nueva sociedad del conocimiento? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde podríamos ir desde una perspectiva realista, evitando caer en posiciones extremas más frecuentes de lo que podríamos anticipar y que abarcan este rango que va desde lo que Pedró denomina el evangelismo tecnológico hasta el pesimismo pedagógico? Finalmente, la pregunta clave: ¿cómo hacerlo? Un primer señalamiento de Pedró en este sentido se recoge en una entrevista reciente en el diario español El País, y cito: ¿dónde, si no es en la escuela, se puede aprender a manejar responsablemente la información y a transformarla en conocimiento? ¿Dónde se puede aprender a cooperar y no a plagiar? Esta secuencia de preguntas, que parece tan lógica, no siempre ha sido planteada y menos aún tratada de responder. Sin embargo, el conocimiento que se ha generado a partir de muchas y diversas experiencias en estas últimas décadas, las grandes inversiones que están haciendo la mayoría de los países en plataformas tecnológicas y las múltiples opciones que se vislumbran en el horizonte, hacen obligatorio este esfuerzo de tratar de responder a las interrogantes tan objetiva y concretamente como las circunstancias de cada país lo permitan. Los nuevos tiempos que vivimos son demandantes pero llenos de posibilidades. Para Costa Rica, que hace 25 años apostó por enriquecer la oferta educativa del sistema de educación pública con la introducción y el aprovechamiento de las tecnologías digitales para impulsar el desarrollo de capacidades de las personas, los retos que tenemos enfrente se deben contestar apoyándose mucho en lo que se ha logrado hacer a la fecha y en las lecciones aprendidas en este camino. Ciertamente hoy Costa Rica no parte de cero, al contrario, se ha logrado consolidar un robusto programa que por 25 años ha venido incrementando de manera sostenida su cobertura y la madurez
y diversidad de su propuesta pedagógica pertinente en una alianza estratégica Ministerio de Educación y Fundación Omar Dengo. Un programa que encuentra en el trabajo colaborativo su método fundamental y que ha asumido decididamente la evaluación y la investigación como recursos fundamentales para guiar sus propuestas. En este marco de aniversario, con la mirada puesta al futuro y apoyados en la propia historia, es un gran honor presentarles a Francesc Pedró esta tarde y quiero agradecerle públicamente ese especial gesto de acompañarnos esta tarde, de acompañarnos en esta celebración, conociendo su muy ajustada agenda y compartir con todos nosotros sus amplios conocimientos y su vasta experiencia. Ya hemos tenido oportunidad de conversar con mucha naturalidad en esta corta visita sobre los muchos temas que nos acercan de nuestras agendas de trabajo y de investigación y sus puntos de encuentro, de retos y preocupaciones comunes, de anécdotas que iluminan la cotidianidad y sobre todo de anhelos compartidos que inspiran su trabajo y el nuestro cada día, y que en este tema en particular bien resume Pedró en una corta pero retadora frase: se trata de buscar fórmulas que permitan que los alumnos aprendan más, mejor y probablemente distinto. Bienvenido, Francesc. Bueno, buenas tardes, o en fin, buenas noches, no sé exactamente, como no sé exactamente en qué uso horario me muevo, me cuesta un poco decirlo, ¿no? Miren, yo voy a hacer algo muy sencillo. Quiero empezar por agradecer a la Fundación el gesto que ha tenido de invitarme personalmente y también en nombre de la UNESCO a formar parte de la celebración del 25 aniversario. Pocas instituciones conozco como la Fundación Omar Dengo que se hayan distinguido tanto por su profesionalidad y por su compromiso en el ámbito de la tecnología en educación y desde luego en el contexto de un país que es muy sui generis desde una perspectiva internacional. Voy a hablar con más detalle de esto probablemente durante el turno de preguntas. Pero ahora quería empezar, digamos, centrando la atención no sobre el título, sino sobre lo que hay detrás. Que para mí es una metáfora de lo que sucede. Está borroso, no se preocupen, no es que no funcione bien, está deliberadamente borroso, ¿no? Para mí es una metáfora de lo que sucede cuando gente como nosotros, en fin, que en un día, como ustedes sobre todo, ¿no? Yo no me he movido de aquí, pero en un día lluvioso, desapacible como hoy, se toman la molestia, ¿verdad?, de desplazarse, de venir a un sitio para escuchar a alguien que no sabe muy bien ni quién es, ni de qué va a hablar, ¿no?, pero sobre un tema que les preocupa mucho, ¿no? Y tienen una percepción un tanto borrosa de que ahí hay algo, ¿no? Cuando hablamos de tecnología y educación, hay algo. Yo me atrevería a decir desde aquí, que lo veo más cerca quizá, pues que hay como montañas, hay nieve, yo diría que quizá hay un río, tal vez un poco de césped, ¿verdad? Hay algo. Y a mí me gustaría invitarles a descubrir un poco qué es lo que hay. Y espero que con esta charla pueda clarificar un poco la cuestión de por qué debemos estar convencidos de que necesitamos más y mejores usos de la tecnología en educación. Hay muchas razones que lo explican. Las hay que son pedagógicas y las hay que no. Entre las que no son pedagógicas hay que recordar que Costa Rica, como muchos otros países, no solo de la región, sino con una tipología parecida, intenta transformarse en una economía del conocimiento, con todas las derivadas que esto tiene. También está intentando ser una sociedad del conocimiento, donde, desde luego, la cuestión de las brechas en términos de acceso al conocimiento son muy importantes. Y Costa Rica, a diferencia de otros muchos países cercanos, tiene una larga tradición de ejercicio democrático y es muy posible que deba ayudar también a sus ciudadanos y ciudadanas a comprender cómo comportarse en una democracia que cada vez más tendrá componentes, por decirlo así, digitales, pero que debe seguir manteniendo los valores que de una u otra forma la sostienen. Hay muchas razones. Las hay, desde luego, pedagógicas también. Y como dijo muy bien la directora ejecutiva, yo soy de los que están convencidos que soluciones de base tecnológica deberían ayudar a los docentes a conseguir fórmulas para que los alumnos aprendan más, es decir, que podamos ver mejorar sus resultados, que aprendan mejor
de una u otra forma, que el ejercicio de aprendizaje sea una experiencia verdaderamente, digamos, gozosa, y en última instancia, que no es poco importante, que aprendan distinto también, porque hay cosas que no estaban 20 o 25 años atrás y que hoy, sin embargo, deben formar parte del capital, en definitiva, con el que debemos dotar a los jóvenes de hoy. Por consiguiente, yo estoy convencido de que esta es la realidad, de que esto es lo que nos conviene, de que es lo que conviene a un país como Costa Rica, pero también estoy convencido, por otra parte, de que debemos afirmar una vez más que en este contexto los docentes deben redefinirse, sin olvidar cuál es su obligación profesional. Y la obligación profesional de un docente hoy, con herramientas, contextos y probablemente perfiles de alumnos distintos, no es muy distinta de la que era 20 o 25 años de atrás, cuando empezó el trabajo de la Fundación Omar Bengo. En definitiva, su trabajo como profesional consiste en que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más eficientes posible. Y eso significa, ni más ni menos, utilizar las soluciones tecnológicas que, precisamente, lo faciliten, ¿verdad? Quien no haga eso, quien no haga uso de los recursos que permitirían que el aprendizaje fuera más eficiente, generalmente se podría decir que no es un buen profesional docente. Hace muchos años se le preguntó a un conocido escritor de ciencia ficción, Arthur Clarke, le preguntaron, ¿usted qué cree acerca del futuro de la tecnología en educación? ¿Cree que algún día las máquinas van a sustituir a los docentes? Y él respondió algo que es realmente muy acertado. Dijo, si algún día las máquinas sustituyen a un docente, se lo tiene bien merecido. Yo creo en realidad que es una buena filosofía, pero ese es mi punto de vista. También es verdad que en nuestro mundo hay muchísima gente que prefiere esconder la cabeza, ¿verdad?, y hacer como si en realidad esto no tuviera ninguna relevancia para lo que sucede dentro de la escuela. Al fin y al cabo pueden decir que no es la primera vez que hablamos de tecnología educativa, ¿no? Ustedes recordarán las distintas olas de tecnología que han llegado y ahora puede parecer que cada vez menos hablaremos de dispositivos y cada vez más deberemos estar hablando de las posibilidades que ofrece el hecho de estar conectado o no conectado, ¿no?, lo que se pierde, ¿no? En definitiva, hay algo muy importante en este nuevo ciclo de herramientas, y ese algo muy importante es que no son tecnologías educativas sin más, sino que son tecnologías que cambian la relación que las personas mantienen con la información y, por tanto, posiblemente también, aunque no necesariamente, con el conocimiento, y al mismo tiempo cambian la relación también que las personas mantenemos entre nosotras mismas. Y eso es muy importante y eso nunca había pasado antes cuando hablábamos de los distintos ciclos de tecnología educativa. Ustedes pueden pensar que la tecnología educativa no es ni más ni menos que una herramienta, ciertamente, y como yo creo que les llaman aquí también así, ¿no?, navajas suizas, ¿verdad?, que antes tenían muy buena prensa porque uno cuando iba de viaje se las podía llevar, y ahora es lo primero que buscan en la maleta en el aeropuerto, ¿no?, que no lleves una dentro, ¿no? Bien, como herramientas las tecnologías no son ni buenas ni malas, y por eso la pregunta que muchos docentes se hacen, que hacen a personas como nosotros, como ustedes, ¿no?, ¿se puede aprender mejor con la tecnología que sin la tecnología?, es una pregunta en realidad inapropiada, ¿verdad? Porque lo mismo que sucede con la navaja suiza, uno puede resolver problemas cotidianos, como por ejemplo cuando uno no sabe cómo abrir una botella de buen vino catalán, por supuesto, que es de donde vengo yo, no pensaba que iba a decir francés, ¿no?, catalán, con una navaja suiza lo tienes resuelto en un momento, pero también es verdad que con una navaja suiza te puedes hacer daño. Luego la respuesta no está en la tecnología, la respuesta está en lo que hacemos con o sin la tecnología, la forma en que gestionamos, en definitiva, los procesos de aprendizaje y, desde nuestra perspectiva, también lo que hacemos intentando enseñar lo mejor que podemos, ¿no? Por consiguiente, yo creo que la tecnología tiene esa ambivalencia. Es una herramienta y la discusión no debe estar en si tecnología sí o tecnología no, si este dispositivo o el otro dispositivo, sino más bien en qué hacemos para conseguir que los alumnos aprendan, ¿de acuerdo? Dejadme entonces que empiece por una pequeña revisión rápida sobre cuáles son los logros
Es decir, si retrocedemos en el tiempo, ¿qué podemos decir? Yo, por desgracia, no tengo muchos datos comparativos, prácticamente ninguno, sobre Costa Rica, pero sí os voy a compartir con vosotros datos que tenemos de países desarrollados, que son generalmente los países que tienen mayor riqueza de datos, ¿no? En este sentido, mirando hacia atrás, es fácil darse cuenta de que hemos mejorado mucho en términos de acceso a la tecnología. Fijaros, esta gráfica de aquí, que no sé si veréis muy bien, pero en cualquier caso estará a vuestra disposición luego, muestra para cada país, están aquí los países más ricos del mundo, 2 puntos. El punto azul muestra para cada uno de estos países el porcentaje de jóvenes de 15 años de edad, y esto está tomado de los estudios PISA de la OCDE, el porcentaje de los alumnos de 15 años de edad que tienen en casa un ordenador conectado a Internet. Si os fijáis, veréis que en el cuadrante superior a vuestra derecha hay países donde el grado de saturación es prácticamente del 100%. Es decir, todos los jóvenes de 15 años de edad, prácticamente todos, tienen un ordenador conectado a Internet en casa. Entre otras muchas cosas, porque ahora tampoco es el tema de hoy. Estos son datos antiguos, son datos del ejercicio PISA 2009, ¿de acuerdo? Hoy estamos en 2012, ahora se están examinando los alumnos, en mayo aproximadamente se examinaron los alumnos y muy probablemente veremos que el porcentaje de países que, digamos, que presenta jóvenes con 100% de acceso aumenta. Pero para cada uno de los países tenéis también un punto rojo y ese punto rojo indica el porcentaje de esos mismos jóvenes que asisten a escuelas con ordenadores conectados a Internet. Es impresionante también. Fijaros que en el cuadrante de nuevo superior a vuestra derecha tenemos países donde prácticamente no existe solución de continuidad entre la experiencia en el hogar y la experiencia en casa. Sin embargo, a medida que os vais desplazando hacia la izquierda veréis países como por ejemplo el mío de origen o uno que me aprecio muchísimo, que es Italia, donde la distancia entre la experiencia cotidiana fuera de la escuela y la experiencia dentro de la escuela no tienen nada que ver. Luego es verdad que las políticas públicas pueden hacer una diferencia. En poco tiempo, muy probablemente dentro de un año a partir de hoy, tendremos datos comparativos que van a mostrar, datos de UNESCO, que van a mostrar en qué posición relativa se encuentra Costa Rica por comparación a los países de América Latina. Pero el dato que es importante, no os preocupéis mucho por los dispositivos, porque en nada veréis cómo en nada puede ser 1, 4, 5 años, los jóvenes de 15 años de edad de Costa Rica, como en cualquier otro país, van a estar equipados, ¿de acuerdo? Por tanto, la discusión no debe ser si equipamos a todo el mundo o no, sino más bien cómo damos salida a la necesidad de aquellos que sabemos positivamente que no tienen recursos para estar equipados, ¿de acuerdo? Y más importante todavía es que garanticemos que están conectados. Ese es verdaderamente el elemento del futuro. En términos de, esto es el acceso, pero en términos de intensidad, cuánto tiempo se usa la máquina y de variedad de usos, la verdad es que la realidad deja mucho que desear. Aquí tenéis datos tomados de PISA también, que muestran una comparación entre la media de los países de la OCDE y los datos referidos a España, por considerar que es quizá culturalmente, en el contexto de la OCDE, el país más cercano y probablemente más próximo también en cuanto a prácticas educativas, ¿no? Veréis que hay 2 columnas de color azul, indican el porcentaje de jóvenes de 15 años de edad que en la clase de matemáticas declara que nunca utiliza tecnología. Como veis, es un porcentaje abrumador. Podéis decir, hombre, Francesc, pero claro, es que matemáticas, todos sabemos que eso se hace con lápiz y papel, ¿no? Bueno, yo lo discutiría, pero bueno, vamos a buscar otro ámbito, otra materia, quizá más proclive, el idioma extranjero. En nuestro caso, por ejemplo, el inglés. Supongo que aquí debe ser lo mismo, ¿no? ¿Cambia mucho la perspectiva? Bueno, mejora, pero aún así, como podéis ver, el porcentaje de alumnos que aparecen de color morado, que utilizan la tecnología para el aprendizaje de un idioma extranjero, 15 años de edad, durante 60 minutos o más a la semana, es prácticamente negligible. Estamos hablando de los países más desarrollados.
Luego, sabemos algo, es decir, sabemos que nos queda mucho camino para recorrer para poder llegar a una utilización óptima de la tecnología. No os voy a hacer la cuenta, no os voy a echar la cuenta del esfuerzo inversor que hay detrás, ¿de acuerdo? Porque si hiciéramos las cuentas probablemente lloraríamos más de lo que está lloviendo, ¿eh? O sea que hay que, de una u otra forma, esto nos indica que hay que darle la vuelta. Pero sabemos más cosas. Sabemos también que existe una correlación clara entre, digamos, el uso de la tecnología en determinados supuestos y los resultados escolares. Y aquí voy a referirme a otra materia, que es el caso de ciencias. Y vamos a hacer un experimento muy sencillo. Vamos a tomar dos alumnos gemelos, nacidos con la misma capacidad, digamos, académica, en teoría, y les vamos a colocar en dos entornos familiares distintos. A uno le vamos a regalar la lotería ganadora, le vamos a colocar en una familia de extracción sociocultural elevada, donde existe un entorno cultural rico y una preocupación por la educación. Y al otro le vamos a dar lo peor que le puede suceder a uno en la vida, que es ir a parar a una familia donde la educación no es para nada la preocupación de nada. ¿De acuerdo? Sabemos desde los años 60 que a igual capacidad cognoscitiva, los resultados se van a ver afectados por el entorno en el que uno crece, ¿verdad? No se está descubriendo nada. ¿Qué sucede si a cada uno de estos dos gemelos, en teoría, le damos la misma tecnología? Es decir, la misma intensidad de uso y el mismo potencial de uso. Aquí tenéis el resultado. Fijaros, el alumno que tiene la suerte, el gemelo, que tiene la suerte de haber ido a parar a una familia de extracción sociocultural elevada, verá cómo el uso de la tecnología se traduce en una mejora de su rendimiento, hasta el punto de que en la escala de competencias de PISA va a ver sus resultados incrementar hasta ganar un nivel de competencias. Sin embargo, el alumno que tiene la mala suerte de ir a parar a un entorno sociocultural poco exigente o nada exigente desde el punto de vista educativo, no solo habla de la familia, habla también de sus pares y de sus iguales, va a ver cómo el uso de la tecnología es detrimental con respecto a sus resultados. ¿Sí? Es fácil imaginarse qué hace uno con la tecnología y qué hace otro. Los dos juegan, pero la intensidad del juego probablemente sea distinto en uno y en otro. Uno tiene, por decirlo así, una necesidad alentada por el entorno en el que vive de utilizar la tecnología también en favor de su aprendizaje, el otro no, ¿de acuerdo? Luego, sabemos bastante más de lo que creemos. Tercera cosa que sabemos también que existe y que existirá más en el futuro una preocupación enorme por las denominadas nuevas competencias. Aunque a veces pasa desapercibido, PISA en 2009 midió también las denominadas competencias digitales en relación a la lectura de textos en pantalla, lectura significativa de textos en pantalla. Y aquí tenéis el resultado, por desgracia no estaba en todos los países, pero sí daros cuenta de que al final de todo, al final de los países en la cola, están precisamente dos países latinoamericanos, dos países latinoamericanos, ¿no? Y singularmente fijaros lo que sucede con Colombia. Daros cuenta que Chile, a pesar de que Chile es el penúltimo, Colombia es el último, a pesar de Chile encontrarse en la cola de los países de la OCDE, se encuentra a una distancia abismal de lo que es Colombia, y probablemente ahí quepa buscar el resultado de unas políticas decisivamente favorables al uso de la tecnología, que existieron en Chile desde hace más de 20 años y que probablemente están empezando ahora o recientemente en Colombia. ¿De acuerdo? Por consiguiente, empezamos a saber no solo cómo están los países con respecto a estas competencias, sino algo muy importante. Empezamos a ver que los organismos internacionales se preocupan de evaluar estas competencias. ¿Por qué? Porque saben que existe una conexión entre estas competencias, vosotros como costarricenses lo sabéis muy bien, y la atractividad del mercado laboral de ese país, ¿verdad? Estamos hablando de la cualificación de los recursos humanos. Y sabemos una cuarta cosa importante también, que esas competencias digitales, en ausencia de programas escolares específicos para su adquisición, se adquieren fundamentalmente en razón del entorno sociocultural en el que uno crece y se desarrolla.
No en vano, ahí tenéis, por ejemplo, un examen realizado por las autoridades chilenas que tienen un sistema de evaluación que probablemente habéis oído nombrar, que se llama SIMCE. Ellos realizaron una evaluación nacional de las competencias digitales, es lo que se llamó SIMCE-TIC. Y lo que este gráfico muestra es la correlación que existe entre el nivel sociocultural del alumno y sus resultados en términos de competencias digitales. Fijaros que no hay intervención educativa porque no existe un programa escolar para el aprendizaje de estas competencias. Luego, cuidado, porque si no hacemos algo, la brecha digital no disminuye, sino que tiende a crecer con el tiempo. Es lo que en economía se llama el efecto Mateo. Damos más a quien ya tiene mucho y quitamos a quien tiene poco. Ese es el efecto Mateo y esa es la brecha. Entonces, esta es la situación. ¿Cómo podemos explicar lo que está sucediendo? Bien, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, que los docentes, incluso de países muy desarrollados, no abracen, ¿verdad?, con pasión las soluciones tecnológicas? ¿Cómo es posible? Bueno, yo personalmente estoy convencido de que probablemente no estamos ofreciendo a los docentes las soluciones que le resuelven problemas de verdad. Y les colocamos en una tensión muy difícil de resolver. Por una parte, hay un grupo de personas, que son los que denomino los evangelistas tecnológicos, que les lanzan el mensaje de que la tecnología va a modificar radicalmente su vida, ¿verdad? Y ahí lo veréis en un momento, en un pequeño vídeo. This is the digital generation. I text more than I call people, like no one calls anyone anymore. My iPod is like my entire life. A generation of kids raised in a media-rich, networked world of infinite possibilities. A lot of my movies, there's special effects, things that you really couldn't do in real life. They are learning, communicating, and socializing in new and exciting ways. I'm showing video to the other people that are in the meeting to get them to help review. For them, technology is more than a tool. It's an essential component of everyday life that frames their worldview. These are all different people in need in Haiti, and took on one of these families to learn more. But there's more to their world than just playing with cool gadgets. It's about engagement. Okay, guys, join. Self-directed learning. It's not just animation. You need to know a lot of different things like biology to see how things move. Creativity. This is my avatar as she typically will look. And empowerment. Do you think there can be people that would try and hurt you on a website? I'm teaching young elementary kids how to stay safe online. They're hyper-connected to their friends and family, mastering new tools and techniques with ease. I like this because it's competitive and it's really using strategy in your mind. For those kids who will become leaders of guilds in World of Warcraft, that's as much an experience as being the captain of the football team, being the editor of the school newspaper. Behind every successful kid are adults and peers who guide, motivate, and support them.
Kids on their own are jumping across from all these different mediums, so we really need to kind of explore all of them as well and try to support kids to become better producers and consumers. Did you put sound in this? It's annoying, I don't like it anymore. Very rarely do kids look at instruction manuals these days. They are empowered to just go out and learn. And if I'm a parent and I'm wondering, wow, how do I provide the technology resources for my children? Just get out of their way. Hey, this digital life, it's a good thing. It's going to help your kids create, meet people, explore, compose, express themselves. They have more powerful tools than they've ever had in any generation in history. This is the digital generation. Welcome to their world. Ahí lo tenéis, es decir, darles tecnología y la escuela cambiará de color. ¿Sí? Estás viviendo en una escuela en blanco y negro, dales tecnología y vivirás en una escuela en tecnicolor, ¿verdad? Y encima vas a conseguir, como recordáis la música, ¿no?, de 2001, Odisea en el espacio, vas a conseguir la transformación de esos primates que tienes en el aula, ¿verdad?, en seres humanos, ¿no? Bueno, yo creo honestamente que este horizonte evangelista, bueno, pues tiene mucho recorrido y es muy interesante porque verdaderamente las herramientas tecnológicas a veces te abren un horizonte realmente increíble. Pero pensar que la mera, digamos, distribución de tecnología va a hacer de pronto que cambie la situación del aula, eso, bueno, si no es súper optimismo, no sé lo que es. Pero claro, ese es uno de los elementos de la tensión. El otro es lo que he dado en llamar el pesimismo pedagógico, ¿no? Os voy a presentar un vídeo también muy corto y que quizás algunos de vosotros no solo conozcáis, sino que habréis utilizado, muy probablemente, pero entenderéis perfectamente de qué va esto del pesimismo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Yo creo que está claro lo que es el pesimismo pedagógico, ¿no? Es decir, tú no te preocupes, dale toda la tecnología que quieras a la escuela, que la escuela lo fagocita todo para dejar las cosas exactamente donde estaban. Es decir, no te preocupes, ¿verdad? Yo creo que esta tensión entre un horizonte evangelista y un horizonte típicamente pesimista, en realidad es desmotivador para el docente. Y quizá lo que hay que hacer es partir de una perspectiva realista. Partir de la perspectiva realista, no de lo que hace el 10 o el 15% de los docentes que son avanzados en esta materia como en cualquier otra, sino quizá de las preocupaciones del 80-85% de profesionales que en realidad intenta, en la medida de lo posible, hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, quizá la pregunta que hemos de hacer es, ¿qué haría o qué necesita un docente como yo, una persona normal?
una persona normal, que pretende tener una vida fuera de la tecnología y fuera de la escuela, ¿verdad? Una familia, etcétera, etcétera, quizá hacer un poco de deporte y tal. Bueno, ¿qué necesita esta persona? Entonces, es interesante recordar que hay modelos explicativos que nos permiten entender por qué un profesional adopta o decide adoptar o no una tecnología. Básicamente jugamos con dos criterios. Por una parte, la percepción que ese profesional puede tener de lo que se denomina la usabilidad de una tecnología. Es decir, yo como docente soy capaz de utilizar este dispositivo, ese dispositivo, aquel de ahí. Soy capaz. Fijaros que buena parte de la formación que se ha dado tradicionalmente a los docentes desde 1965 para acá es una formación destinada precisamente a garantizar la usabilidad. Es decir, que los docentes saben cómo utilizar las herramientas, ¿no? En ese nivel no creo que tengamos mayores problemas, porque como sabéis muy bien por estudios que ha publicado la Fundación Omar Bengo, buena parte de los docentes con los que trabajáis están equipados. Es decir, están equipados en lo privado y viven perfectamente en la sociedad del siglo XXI. Por consiguiente, ese tipo de preocupación por la usabilidad probablemente no haya que tenerla, porque saben cómo usar esas herramientas. No hace mucho estuve en Colombia, en 4 ciudades distintas, y se me ocurrió preguntar, yo que vengo desde fuera, pensando que yo venía del mundo desarrollado, pensé, bueno, ahora les voy a dejar patiditiesos, tenía 400 docentes en el aula, voy a preguntarles cuántos tienen Facebook y cuántos tienen Twitter, y me va a salir 1 o 2, sí, por aquí. Más de la mitad de la sala tenía Facebook, y un porcentaje importante tenían Twitter. Con lo cual, ahora, si la pregunta es, ¿utilizáis esto en vuestras estrategias docentes? Desierto. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Entonces, en términos de usabilidad, no creo que haya que preocuparse. Habrá bolsas, como en todo en la vida, ¿verdad? Lugares, personas que no están ahí. Pero más importante es la percepción de utilidad. Y esta es la batalla, verdaderamente. Ustedes no me pueden ofrecer a mí soluciones de base tecnológica que me complican la vida. ¿Sí? Ustedes tienen que entender cuáles son los problemas que yo tengo y darme soluciones que me conviertan en un profesional más eficiente. Yo estoy dispuesto a poner el cuello, a esforzarme, a pasar jornadas interminables de formación, a no dormir si es necesario, pero oiga, todo este esfuerzo al final me tiene que revertir en algún beneficio, ¿no? En algún beneficio. Como profesional de la docencia, el beneficio fundamental es que me demuestren que utilizando esas soluciones que ustedes me proponen, mis estudiantes van a aprender más o mejor. Ya no digo distinto porque eso ya es una derivada, pero por lo menos que realmente sus resultados van a mejorar y desde luego por lo menos también, bueno, nos lo pasaremos mejor estudiando, aprendiendo en definitiva, ¿no? Ese es el tipo de soluciones. Nosotros ya publicamos con la Fundación Santillana un informe y que está a disposición de quien quiera leerlo en la red y que desarrolla más estos conceptos, pero creo que es muy importante en vuestra labor acerca de la tecnología en educación que distingáis estos dos conceptos: usabilidad y utilidad. Y la batalla hoy es la batalla de la utilidad. Dejadme que vaya un poco más adelante en este sentido y que, lógicamente, no puedo hacerlo para el conjunto de las materias, del currículo y demás, pero sí me gustaría compartir con vosotros 2 o 3 cositas de lo poco que sabemos a través de la literatura empírica, de base empírica, acerca de lo que funciona. Lo que funciona. Lo podemos resumir en términos de la preocupación docente, pero también en términos de los estudiantes, con una simple frase: lo que funciona es, sencillamente, lo que ofrece soluciones mejores que la ausencia de tecnología. Eso es lo que funciona. No importa, yo me puedo complicar la vida si es necesario, pero al final ese esfuerzo tiene que darme un beneficio que me coloca profesionalmente en una situación mejor que la que tenía cuando no utilizaba la tecnología. Voy a intentar hacer un resumen breve de cuáles serían los 3 aspectos fundamentales que tanto para docentes como para estudiantes pueden darnos claves en este sentido. El primero es que una buena solución tecnológica tiene que garantizar lo contrario de lo que vemos aquí. ¿Sí? Bueno, esto está tomado, no sé muy bien, pero está tomado de un centro en Corea del Sur, ¿de acuerdo? Y tiene trampa, porque
La jornada escolar en Corea del Sur puede llegar a ser prácticamente de 11 horas diarias, ¿eh? O sea que no es solo que se duerman porque se aburren, sino se duermen también porque están destrozados, ¿no? No creo que nadie como docente quiera ver esto en su aula, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, algunos estudiantes me querían poner nervioso. Era una época difícil, ¿no? Entonces abrían con estrépito el periódico para que vieran realmente que yo viera que no me hacían ningún caso, ¿no? Pero era una situación de provocación y se puede entender, lógicamente. Pero esto es realmente desolador. No es esto lo que queremos ver. Lo que queremos ver es personas que están verdaderamente disfrutando, en verdad, en el proceso de aprendizaje. Y me gustaría en este sentido compartir con vosotros otro vídeo. Este viene hemos visto uno de Estados Unidos, otro de Brasil, un país relativamente cercano. Vamos a ver ahora uno de Noruega, que precisamente sitúa desde la perspectiva de los estudiantes las ventajas en términos de motivación que una solución tecnológica puede tener. Veréis que es un vídeo, incluso, digamos, estéticamente, muy, muy bonito de ver. I've been thinking about something. We have so many cool gadgets nowadays. iPads and laptops and smart mobile phones. So how come we can hardly ever use them at school? Who decides that we, the people who are supposed to learn, can't even use the tools we're most comfortable with? Use of these gadgets is abbreviated to ICT, Information and Communication Technology. In fact, many people believe that children learn much better by using ICT, but many local authorities struggle to provide their students with this. The problem is not the actual hardware, the schools are full of it. The problem is how to use ICT smartly to improve learning. But why is better learning important? Well, Norwegians like to think they are the best. However, the truth is that even though Norway spends more money on schools than most countries, Norwegian students score average on international PISA and TIMSS tests. Why is it like that? And what are the consequences? Norway currently makes a good living from its oil. However, it could all be gone by as soon as 2030. People say that after the oil, we will live off knowledge. As far as I can see, this means that more of us will have to get a good education. But with so many of our young people dropping out of high school, can we really claim that we're on the right path to become a knowledge-based society? It doesn't look like it. Are we just expecting our students to suddenly realize that they are the nation's future and get their act together? Or should we try to make schools more relevant and motivating for students so that this happens naturally? If more students learn better, would that possibly motivate them to continue and not drop out of high school? Wouldn't that actually help to create a knowledge-based society? Okay, if we agree that society benefits from improved learning, how do we reach this goal? Well, then we're back to the gadgets. I believe it would be smart to take advantage of students' interest in ICT. Computers can teach us to learn things in different ways. And they also make learning advanced concepts easier, if that's what you want. Imagine, instead of reading about DNA molecules and cramming in facts you don't really understand, why not visualize, simulate, and animate the DNA molecule? Wouldn't this make school more exciting? If you actually understand what you learn? How about math? Wouldn't learning improve if formulas were brought to life using dynamic graphs, rather than struggling with cryptic X's and Y's? And how about other subjects? Would it inspire us to have all the information in the world at our fingertips, just a few mouse clicks away? I think it would. I feel excited just thinking about it. So what's holding us back? Well, ICT is a part of the curriculum as the 5th basic skill. That's a good start. But the curriculum itself is no guarantee, because nothing happens to those who don't follow it accurately. Therefore, it's probably more important to get the actual teachers into the idea of using ICT in their lessons.
Could increased use of ICT in teacher training encourage teachers to use ICT in their own lessons? And what if they were given the time and resources to keep their ICT knowledge up to date? Wouldn't that pave the way for smarter use of ICT in education? Could we, by using ICT smartly, improve learning, motivation, and then results? If we could do that, wouldn't we be better suited to create the knowledge-based Norway of the future? En realidad nos habla fundamentalmente de uno de los principales argumentos para llevar la tecnología al aula, y es el argumento de la motivación, de captar el interés, mantener a más gente educada. Yo creo que es un argumento que, aunque venga de Noruega, es un argumento perfectamente equivalente, pero con eso no basta. Es decir, con eso no basta. Hay un segundo elemento interesante también, y es el elemento que yo he dado en denominar conveniencia. ¿Sabéis qué está presentando esta fotografía? De nuevo es una fotografía que viene de Seúl. Es el metro, es una estación de metro en Seúl. Pero podía haber traído una fotografía del metro de Barcelona, porque esto también está en el metro de Barcelona. No hay metro aquí, ¿verdad? Bueno, pero es igual, pero quizá lo podéis encontrar en cualquier pared. ¿Qué está haciendo este chico? Este chico está fotografiando, digamos, lo que parece ser una pared, un anuncio, ¿no? En realidad lo que está haciendo es utilizando el teléfono celular a través de los códigos QR para hacer la compra diaria. Es decir, está reproducida en un panel los artículos típicos que encontraríais en un supermercado de conveniencia. Entonces la persona con el código QR va adquiriendo los productos que desea en la cantidad que desea y, lógicamente, en aproximadamente 5 horas lo recibe en casa. ¿De acuerdo? Esto es conveniencia. Conveniencia, en un ámbito como el nuestro, es que yo os diga, no os preocupéis de tomar notas o fotografías de los gráficos que aquí veis, porque esta presentación está ya en SlideShare. ¿De acuerdo? O sea que la podéis bajar cuando queráis. Esto es hacer las cosas convenientes. Para un estudiante, lógicamente, tomo solo la parte que me conviene de un comercial, de un producto ofimático, pero que tiene un uso importante para estudiantes. Imaginaros que pudiéramos dar al estudiante la manera de que pudiera capturar toda la información que necesita, acceder a esa información en cualquier lugar en el que se encuentre mientras está en el autobús, dirigiéndose a la escuela o a la universidad, y desde luego encontrar rápidamente aquello que necesita. Bueno, esto no es ciencia ficción, esto es un producto comercial que existe. Bueno, este es el que he utilizado, pero como esto existen infinidad que nos pueden hacer la vida a docentes y alumnos más conveniente. ¿De acuerdo? Tener las cosas al alcance de la mano. Esto es ser conveniente. Pero esto es solo el segundo criterio. Motivación o implicación, conveniencia. La tecnología no puede hacernos las cosas más difíciles. ¿Por qué los docentes se desaniman? Porque cuando intentan prender el ordenador no funciona, ¿verdad? O no hay luz, o la conexión a internet ha fallado. Si esto te pasa una vez, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero ahora imaginaros que de pronto nos quedáramos sin luz. Hoy, y en la segunda conferencia, y en la tercera, y en la cuarta. Bueno, al final diríamos, oye, mejor nos sentamos fuera y que hablen con una pizarra, ¿verdad? Y eso es exactamente la racionalidad de cualquier profesional. Pero vamos a ir un poco más allá, y vamos a pensar también en un tercer criterio, que es el que podríamos denominar de productividad. Y ese es, quizá, el criterio más determinante. Las soluciones tecnológicas que me estáis ofreciendo me transforman en un trabajador del conocimiento, porque eso es lo que es un docente más productivo. Me transforman en un estudiante más productivo. ¿Puedo hacer más con menos esfuerzo? ¿O con igual esfuerzo puedo conseguir mejores resultados? Si no me dais soluciones que me convierten en una persona más implicada en mi trabajo, es igual que se trate del docente que del estudiante, que me hacen las cosas más fáciles, más convenientes, y que me convierten en una persona más productiva como docente o como estudiante, entonces ¿qué me estáis dando? ¿Sí? ¿Qué pretendéis? ¿Jugar?
¿no? Que yo me ilusione, ¿verdad?, con una quimera. No, dadme soluciones que corresponden a mis necesidades. Voy a seguir un poco más en este sentido y os voy a dar algunos ejemplos de cosas que sabemos que funcionan. Y algunos les puedo poner cifras incluso. En cuanto a usos directivos, no hace falta que os explique la importancia que sobre todo en los países desarrollados están teniendo lo que podríamos llamar las aplicaciones de tipo administrativo. Prácticamente no hay escuela en un país desarrollado que no tenga una aplicación no solo para la gestión económica, financiera y demás, sino también para la gestión de los expedientes académicos de los alumnos y de los estudiantes, ¿no? Esto se ha convertido, por decirlo así, en una herramienta más al servicio de la gestión. No es nada impresionante, pero sin embargo sirve y por eso se vende bien. Segundo elemento, las familias. Habréis sabido también que muchas de esas plataformas tienen una salida para que las familias puedan saber no solo si su hijo está asistiendo con normalidad regularmente a clases, sino si está entregando las tareas que le corresponden e incluso en qué momento de su proceso de aprendizaje se encuentra, ¿verdad? Todo depende del interés que la familia tenga por seguir el camino que su hija o su hijo está haciendo. Hay soluciones quizá que no pasan por plataformas, habréis visto también jardines de infancia donde digamos un padre, una madre de familia puede conectarse desde su ordenador o desde su teléfono portátil, desde su celular y ver lo que está haciendo el niño y si le cambian, si está llorando o no, cómo es que no le cambian los pañales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es quizá no es ciencia ficción, pero es quizá un uso probablemente menos interesante, ¿no? En términos de usos de los alumnos, no se os puede escapar que ellos ya juegan en una división distinta, ¿verdad? Porque es cierto que ellos están utilizando la tecnología para hacer aprendizaje cooperativo y también es verdad que lo hacen desde una perspectiva que muestra su búsqueda incesante de la eficiencia. Pero es lo que yo denominaría la eficiencia ineducada. ¿Por qué? Un par de ejemplos bastarán para entendernos. Cuando damos tareas escolares para que los alumnos las hagan en casa, las mismas que dábamos a sus padres 20 o 25 años atrás, ¿qué creéis que hacen ellos? Las dividen, las trocean, se las comparten, cada uno hace una pieza y la ponen en común. Eso es una fórmula básica de aprendizaje cooperativo, pero eso es lo que hacen a través de la red. Segundo, si a un alumno de 15 años de edad, por hablar de PISA, le preguntáis hoy lo que nos preguntaban a nosotros, bueno, aquí no sé, me imagino que también, ¿no? ¿Cuáles son las 3 causas fundamentales de la Revolución Francesa? ¿Qué esperáis que haga un chico o una chica de 15 años de edad? ¿Qué va a hacer? ¿Os lo tengo que decir yo? ¿Lo que va a hacer? No, ¿verdad? Luego, esto significa que ellos son absolutamente eficientes, ¿verdad? Porque hacerles esa pregunta y en un tris tendrán la respuesta. Quizá lo que está sucediendo es que no nos hemos adaptado con nuestras, ¿verdad?, preguntas, actividades en la escuela y fuera de ella a las posibilidades del entorno en el que ellos están viviendo. Pero ellos son el ejemplo más claro de la búsqueda de la eficiencia en tanto que trabajador del conocimiento, ¿verdad? Tendríamos que aprender de esas estrategias y sobre todo lo más importante, no hay que prohibir, hay que darle la vuelta. Quizá en lugar de preguntar las 3 razones que llevaron a la Revolución Francesa, había que decir, pero cuidado, esta semana, porque la semana que viene ya estará colgado en algún sitio, podrías decir, ¿qué diferencia hay entre las 3 razones fundamentales de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana? Eso yo creo que esta semana todavía no está en la Wikipedia o en Google, pero la semana que viene seguro que sí, ¿verdad? O sea que hay que entender que las condiciones de trabajo hoy para los docentes no son las mismas, porque la fauna que tenemos y la selva en la que viven son radicalmente distintos y hay que acomodarse a ello. Esa es la obligación profesional que tenemos, ¿no? Fijaros que también es interesante, volviendo a los datos de PISA, darse cuenta de la intensidad y de la variedad de usos que los docentes proponen en el aula. Y fijaros que en esta estadística que muestra lo que hacen los alumnos de 15 años de edad en el conjunto de las materias, lo que sobresale como uso no es ni más ni menos que utilizan equipamientos que nos han costado millones de dólares, bueno, es decir, no los vuestros, en general, millones de dólares para hacer búsquedas por Internet. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿No? Es un poco pobre, ¿no? En cambio, cuando les decimos, ¿pero qué haces en casa con esa misma tecnología que tiene en la escuela?
hacen bastantes más cosas, hacen las tareas escolares, comparten, es un mundo distinto, ¿sí? O sea, fijaros la paradoja, ellos sacan rendimiento a la inversión que ha hecho la familia en casa y nosotros no somos capaces de sacar rendimiento a la inversión que ha hecho el Estado, bueno, la fundación o quien sea que haya pagado la factura, ¿verdad?, en la escuela. Hemos de aprender, hemos de movernos, hemos de buscar soluciones eficientes. Por eso, también no faltan las soluciones docentes que nos han dado como resultado, poco a poco, una evolución importante. La escuela de hoy no es la escuela de Costa Rica de 25 años atrás. Yo puedo compartir algunos datos acerca de lo que hacen los docentes en los países desarrollados. Me imagino que en Costa Rica no es muy distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de la franja de docentes de alumnos de 12 a 16 años de edad, la secundaria inferior, el 70% de los docentes en los países de la OCDE utiliza la tecnología para la preparación de las clases. El 70%. ¿Por qué? Porque es más eficiente, ¿no? I'm Aaron Sams, and I teach science here at Woodland Park High School. My ultimate goal, I guess, as a teacher is to help students become learners who can learn for themselves and by themselves. One of the problems that I was guilty of even prior to flipping my classroom around was the classroom was centered around me. I told them exactly what to learn, how to learn it, what assignments to do to learn it, and when to learn it, and how to prove to me that they learned it. I don't do that anymore. We changed the place in which content is delivered. Instead of standing in front of a class and delivering, here's how you do this type of problem, here's how this works, I deliver that direct instruction now asynchronously at home through these videos that we make with Camtasia Studio. Times till whole. Oh, we didn't do that last time. The last step, they were already whole numbers. We had 1, 1, and 4. Here we don't have a whole number. So here's a few little tricks when you need to multiply by whole numbers. If one of your numbers ends in 0.5, you're going to multiply by 2. All right, something 0.5 times it by 2. Right. Okay, write this down, guys. Yes, if something ends in 0.3 or 0.33 or 0.66, you multiply by 3. And when the kids come to class, they don't show up to learn new stuff. They show up to apply the things that they learn at home and to ask me questions about the things they learned at home. So now they can have my lesson, if you will, what I would normally have stood up and lectured to them in class with some added features. They get that at home, and then what they were expected to do for homework is now what they do in my class. Life is different for me because I no longer am the guy who stands up in the front of the classroom and just yaks at a student for an hour or however long the class is. Now I walk around the class and I help kids. I'm a tutor, I'm a guide, I'm the putter-outer of fires, whatever it happens to be. In my crazy chemistry class, I walk around and do that. I don't stand up front and teach under the kind of the traditional model. I'm Aaron Sams, I'm a teacher, I'm a dad, I'm a husband, and I love Camtasia Studio. Miren, yo creo que la profesión que tiene este señor es una profesión que a mí me gustaría tener, ¿verdad? Y eso lo hace gracias a unas soluciones tecnológicas que funcionan, que son eficientes y que le dan de una u otra forma un retorno impresionante. Yo querría hacer como él. Pero esta es solo una visión y van a oír hablar en los años que vienen muchísimo del concepto de Flipped Classroom, porque aparece vinculado a otras cosas que probablemente conocen muy bien, como el concepto de Khan Academy, por ejemplo, es decir, la utilización del vídeo como un recurso. Y en definitiva lo podemos hacer, es decir, podemos cambiar perfectamente la estructura que heredamos de la forma de hacer escuela para convertir la experiencia de aula en algo verdaderamente interesante y atractivo. Pero hay otras cosas que podemos hacer y voy a otro extremo. Esto viene de un país cercano también y fíjense cómo lo importante no es el uso de la tecnología, sino la actividad que tiene lugar.
Bueno, en este caos que han visto, de verdad, uno de los primeros cursos de educación primaria en Chile, lo que están haciendo por grupos, utilizando un pequeño portátil, es sencillamente encontrar juntos una solución a un problema compartido. Y lo que es bonito de ver es esta interacción. Si estas niñas, niños, a los 6 años están empezando a estudiar así, ¿qué esperan que sean a los 20 o 25? ¿Cómo no serán de exigentes? ¿Verdad? O sea, que no piensen por un momento que el vídeo que les he mostrado del concepto norteamericano de Flipped Classroom está años luz de lo que podemos hacer. No, aquí más cerca se pueden hacer cosas, porque el secreto no es la disponibilidad del dispositivo. El secreto es la pedagogía, ¿verdad? La pedagogía. Bueno, estos son algunos ejemplos eficientes. Como ven, hemos empezado mal, ¿verdad? Poniéndonos, digamos, en una perspectiva de realismo, y ahora yo les dejo a ustedes decidir si está el vaso medio lleno o medio vacío. Yo soy de los que piensan que el vaso está medio lleno y que debemos hacer cosas para conseguir llenarlo hasta el final. Y ahí voy. Estoy terminando ya. ¿Me darán 10 minutitos? ¿Nada más? ¿Sí? Bien. ¿Cómo conseguimos avanzar? Miren, yo creo que es importante basar nuestras discusiones en datos. No sé si lo van a ver muy bien aquí, pero aquí preguntamos, en un proyecto del que formé parte en la OCDE, preguntamos a los docentes de alumnos entre 12 y 16 años de edad cuáles son las áreas donde se notaban faltos de formación. La primera área es un área típicamente difícil, que es el tratamiento de los alumnos con necesidades educativas especiales en el aula de secundaria. Un fenómeno que es muy frecuente en los países de la OCDE, donde hasta los 16 años, sino un poco más, los alumnos con dificultades de aprendizaje, incluso con trisomía 21 o síndrome de Down, etcétera, y con patologías a veces complejas, pueden estar perfectamente escolarizados en grupos ordinarios, ¿no? Como se pueden imaginar, esto tiene enormes ventajas desde el punto de vista social, político, etcétera, pero tiene una enorme complejidad desde el punto de vista profesional. Y no es extraño, sobre todo en secundaria, cuando están haciendo ese tipo de experimentos que acabamos de ver en el anterior vídeo, bueno, pues que uno diga, bueno, ¿y ahora yo cómo gestiono esta persona que está todo el rato dándose de cabeza contra la pared? Porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo hago, no? Pero fíjense, el segundo aspecto más solicitado por los docentes de los países más ricos del mundo no es ni otro que los usos pedagógicos de la tecnología. Luego hay una demanda potencial, y eso yo creo que lo que estoy diciendo ahora está en consonancia con un estudio que la Fundación Omar Bengo publicó con datos del 2010, si no recuerdo mal, donde se afirmaba precisamente la necesidad de insistir sobre esta formación pedagógica. Yo creo que esto es muy importante. Hablamos de pedagogía. ¿Qué nos falta? Para ir muy rápido, nos faltan probablemente, digamos, engranar algunas piezas muy importantes. La primera es que necesitamos que los docentes vean con claridad y en la práctica de qué estamos hablando cuando hablamos de soluciones eficientes con la tecnología. No basta con hacer poesía y retórica acerca de la tecnología en la educación. Hay que verlo en lugares en los que trabajan docentes como yo, con las mismas dificultades que yo tengo en mi aula, ¿verdad? En segundo lugar, necesitamos evaluar los logros, es decir, necesitamos poner de manifiesto, negro sobre blanco, qué es lo que funciona y por qué. ¿De acuerdo? Y eso tiene que tener siempre un vínculo, es decir, un vínculo con los resultados, un vínculo con la mejora de los procesos. Si no tenemos esa idea de monitorear y evaluar constantemente lo que estamos haciendo, al final nos pasará como nos ha pasado durante decenios con la innovación educativa. Pagamos la factura, pero no nos movemos de donde estábamos, ¿verdad? No nos movemos de donde estamos. Y en tercer lugar, necesitamos apoyo e incentivos. No voy a detenerme aquí en describir lo que significa la expresión apoyo, pero sí quiero destacar que el apoyo verdadero es el apoyo que va a buscar al docente allí donde se encuentra, con los problemas y el contexto real en el que vive. Y cuando hablo de incentivos no hablo de dinero, que también sí lo hay, sino que hablo básicamente de cosas muy simples, Miren, os voy a dar un ejemplo. Antes la doctora Leda
se refirió a un artículo que publiqué en el periódico El País, es este. Y como pasa con todos los periódicos hoy, la gente puede enviar respuestas, comentarios. Bueno, un docente me mandó una carta dándome, digamos, a conocer su experiencia, diciendo que le había gustado mucho, pero que había una cosa muy importante que él quería decir. No lo van a ver aquí, pero en definitiva él me decía: mire, yo le invito a que visite nuestro sitio, que como podéis ver es un sitio web de un pueblecito pequeño, cercano a Madrid, donde hay en realidad, no es nada espectacular, no es ni más ni menos que el blog en el que los alumnos de primaria, digamos, publican para la comunidad local los trabajos que hacen. O sea, nada espectacular, pero sin embargo, él decía, usted no se puede imaginar la cantidad de diálogo que hay acerca de esas noticias en el pueblo, en las familias, etcétera. Es decir, este hombre ha conseguido algo. Y me decía, yo solo pido una cosa, yo no pido que me den más dinero, no pido otro destino. Lo único que pido es que venga alguien y me dé un golpecito en la espalda y me diga, oye, qué bien hecho. Qué bien hecho, ¿verdad? Lo único que dice, luego se lo leen si quieren. Nosotros necesitamos apoyar el cambio. Y a mí me da la sensación de que debemos jugar con dos variables importantes. Por una parte, en la vertical, el apoyo que damos a los docentes que están moviéndose para hacer las cosas bien, con tecnología o sin tecnología, pero haciendo las cosas bien, y la presión que podemos ejercer en términos de evaluar los resultados. Fijaros que hay 4 escenarios posibles. Vosotros diréis en cuál os encontráis. Hay uno donde no hay ningún tipo de apoyo débil, no hay incentivos a las buenas prácticas y no hay ningún mecanismo de evaluación. Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues que prácticamente no haya resultados y que el uso de las tecnologías sea, por decirlo así, ciego. O sea, ahora hago esto, ahora me han dicho que ha salido una nueva aplicación, voy a probar qué puedo hacer, ahora está Twitter, pues venga Twitter a ver qué podemos hacer. Bueno, un segundo escenario es cuando no hay apoyo, pero sí hay una presión muy fuerte de evaluación. Hay países cercanos a vosotros donde sucede esto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los docentes? Conflicto, desmoralización, cuando no, presentación de falsos usos. No, en nuestra escuela lo hacemos todo mentira, ¿verdad? Solo para vender. Tercer escenario, baja presión de evaluación, pero mucho apoyo, muchísimo dinero para la innovación. No sé si este es vuestro caso o no, pero en cualquier caso, ese escenario conduce a resultados pobres y sobre todo a lo que podemos llamar innovaciones idiosincráticas. Vayáis al país al que vayáis, siempre hay una escuela donde las cosas se hacen bien, pero una, bueno, o 2, o 3. Yo lo que quiero es ir a un lugar donde la mayor parte de las escuelas hagan las cosas bien. Y esto, al parecer, solo lo podemos conseguir si no solo ofrecemos apoyo e incentivos a los que trabajan y se dejan la piel en el trabajo, sino que además realmente tenemos mecanismos para evaluar fehacientemente cuáles son los resultados que se obtienen. Esto es lo único que puede conducir a la innovación sistémica. Y eso es lo que buscamos, en definitiva, cuando hablamos de tecnología. Estamos en un cambio de ciclo. Con esto estoy terminando ya. Estamos en un cambio de ciclo porque nuestros mercados laborales están cambiando. Vosotros tenéis la fortuna de 25 años de experiencia con vuestra informática escolar y muy probablemente esto que os voy a explicar nos venga nuevo. Tenemos poca información acerca del cambio de la naturaleza de los perfiles profesionales, pero este es un estudio realizado por la Universidad de Harvard sobre el mercado laboral en Estados Unidos y su evolución. Y lo que hicieron estos economistas fue sencillamente intentar ver cuál era el peso que determinados perfiles profesionales, determinadas configuraciones profesionales tenían en el mercado laboral de Estados Unidos y su evolución. Distinguieron entre 5 tipos distintos de perfiles. Aquí os muestro los 3 primeros, que son los que han descendido en peso relativo en el mercado laboral norteamericano, ¿no? Por una parte, perfiles manuales rutinarios. ¿Esto qué es? Cadena de producción, ¿verdad? Meter el tornillo en el mismo lugar durante 8 horas al día. Manual no rutinaria, segundo tipo, es lo más cercano, podríamos decir, a un artesano, ¿de acuerdo? No cualificado. Tercer elemento, cognitivo rutinario, es típicamente el trabajo de un cajero o una cajera de un supermercado o de un banco, donde son trabajos de raíz cognitiva, pero realmente muy rutinarios. Eso
ha perdido influencia, ha perdido peso en el mercado norteamericano. ¿Qué es lo que lo ha ganado? Una cosa muy importante, todo lo que sería el perfil profesional vinculado a la analítica no rutinaria, es decir, básicamente profesionales que se dedican a resolver problemas, ¿sí? Y mucho más que eso todavía, fijaros, las profesiones, los perfiles que exigen además la interacción con otros profesionales. Esto no es poesía ni es retórica, es un estudio económico, ¿verdad? Por desgracia no lo tenemos de todos los países, pero esta es la realidad. Ahora fijaros, ¿qué es lo que sucede en nuestro sistema educativo? Bueno, ¿cuáles de estas competencias estáis evaluando en las escuelas? Yo podría deciros, para hacer un poco de demagogia, pero no está mal, ¿no? ¿Cuántos exámenes habéis colocado a vuestros alumnos, si sois docentes, en los que sea imprescindible que encuentren una solución en equipo? No, eso está prohibido, ¿no? Más bien lo contrario, buscamos que se agrupen en hileras, vamos a darles ejercicios distintos para que no copien, etcétera, ¿no? Hay una contradicción clarísima, ¿no?, entre lo que estamos haciendo en la escuela y lo que realmente, de una u otra forma, parece que los mercados avanzados nos están solicitando. En un estudio que publicó UNESCO, que publicamos hace aproximadamente un año, nos referimos a la evolución de las políticas tecnológicas en educación y lo voy a hacer ahora en relación al caso de América Latina. Fijaros, nosotros hicimos una proyección acerca de lo que puede pasar en esta región en el futuro. Ahora estamos en un ciclo de políticas basadas en el acceso a la tecnología todavía. Y vamos a un ciclo, veis que va disminuyendo, y vamos a un ciclo en el que en el futuro vamos a ver más políticas basadas en la demanda, es decir, en la cualificación del uso. ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que a medida que vayamos viendo evolucionar económica y socialmente estos países, vamos a pasar de una situación como la que tenemos ahora, en la que básicamente las discusiones son acerca de equipamientos, contenidos y demás, con un énfasis innegable muy importante en la inclusión y en la equidad, hacia otros elementos. ¿En qué se traduce este momento actual en el que estamos? Bueno, pues en imágenes como esta. Primeiro que a meninada que está con o computador na mão levantasse esse computador e virasse para a imprensa. Quem puder. E se puder, abra o computador para a imprensa tirar a mais importante foto do dia, que certamente todos eles irão publicar na primeira página, e nós vamos publicar no blog do Planalto também, sabe? Lo dejo aquí. Levantad bien altos los ordenadores, abrirlos, porque esta será la fotografía más importante que se publicará mañana en los periódicos, ¿no? Son animales políticos, en el buen sentido de la palabra, lo digo, ¿no? Son que saben ver cuál es de una u otra forma, el mensaje que se lleva a la ciudadanía detrás de estas operaciones, porque es un mensaje de yo estoy haciendo todo lo que puedo para modernizar la escuela. Vosotros sabéis cuál es el impacto real de estas operaciones, ¿verdad? Pero lo que se lleva a la opinión pública es una imagen clara de que así estamos ganando la batalla en favor de la equidad y estamos ganando la batalla del acceso a una educación moderna. Bien, hoy estamos ahí probablemente. Mañana yo creo que vamos a empezar a hablar de cómo cualificamos la demanda. No vamos a hablar tanto de los equipamientos, vamos a hablar de cómo podemos aprovechar el potencial de la tecnología. Y vamos a ir evolucionando cada vez más hacia esas políticas donde están muchos países de la OCDE hoy, donde el énfasis estará en las soluciones eficientes. Y vamos a hablar de cómo deben ser los libros de texto en un entorno digital rico, vamos a hablar de recursos educativos abiertos, vamos a hablar de plataformas, vamos a hablar de teorías como esta que se denomina aquí el TTT, trae tu trasto, es decir, que los alumnos puedan venir cualquiera que sea su máquina, ¿verdad?, y encuentren la solución a sus problemas. Este es muy probablemente el futuro y este es el cambio de ciclo al que estamos asistiendo. No hay que perder de vista de dónde venimos, de una solución donde la equidad es realmente un objetivo que todavía no se ha conseguido, ¿verdad? Recuerdo que con doña Leda tuvimos una discusión sobre este aspecto hace tiempo en Chile, ¿no? Pero hay que pensar también en el futuro y el futuro está más allá, está realmente en utilizar de una forma eficiente esos recursos que cada vez más están vinculados a la conectividad.
Quiero terminar con dos cosas. La primera, con un último vídeo, 2 minutos nada más, que intenta transmitiros la imagen de que hay que moverse y que hay que hacerlo rápido. In Japan, 60% of parents think video games are harmless. In America, 50% think video games contribute to rising crime. While in Germany, 30% of parents think video games could help you pass your driving test. Yo creo que el mensaje importante, hay dos mensajes aquí muy interesantes. El primero es que, como dice el vídeo, y perdonad que es un comercial, todas las opiniones son bienvenidas aquí. Pero fijaros que el vídeo utiliza datos, informa las opiniones con datos y nos dice: el 60% de las familias japonesas cree que los videojuegos son inofensivos. El 50% de las familias norteamericanas creen que los videojuegos conducen a un aumento de la criminalidad. Y finalmente, el 30% de las familias alemanas están convencidos de que los videojuegos pueden ayudar a sus hijos a conseguir el permiso de conducir, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto es importante, o sea, que cada uno de nosotros en el contexto social en el que vive puede interpretar los datos de una forma distinta, ¿verdad? Pero lo importante es los datos. Segundo mensaje también muy importante: hay que darse prisa. Hay que darse prisa porque cuando nosotros creemos que ya estamos en el nivel de realidad en el que están nuestros alumnos, nuestros hijos y nuestras hijas, ellos están en una dimensión distinta. Y eso es lo que muestra este vídeo también. En fin, no creo haberos descubierto muchas cosas, ¿verdad?, novedosas, pero sí espero que a lo largo de esta charla, que ha durado 1 hora y 06 minutos, exactamente porque lo dice la tecnología, espero por lo menos haber contribuido a daros una visión un poco más clara de ese panorama y a presentaros de alguna u otra forma la belleza que se esconde detrás de esta nebulosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.